en Instagram, @ecomedios. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente. En la conducción, la periodista Inés Maldonado. Y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer. Hola gente, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, un nuevo programa con un tiempo de duración acotado porque nuevamente tenemos un partido de fútbol que vamos a compartir dentro de un ratito. Bueno, habitualmente no hago editoriales, pero esta vez me conmovió profundamente lo que sucedió con el cantante Chano y me planteaba esto de la falta de sensibilidad que existe en nuestra sociedad. Estamos divididos en ideologías que seguimos con los ojos cerrados, sin preguntarnos cuántos quedan en el camino. Y pensaba en la mamá que trató de pedir ayuda para su hijo y bueno, si bien Chano va evolucionando favorablemente, perdió un riñón, el vaso y tiene comprometidos 2 órganos de los que aparentemente se está recuperando. ¿Por qué digo estas cosas y lo mezclo con las cuestiones ideológicas? Tiene que ver con esta necesidad de una disrupción importante a nivel individual en nuestra sociedad, un cambio de mirada. Pienso que las personas somos honestas cuando, no sé, creemos en una posibilidad política, en una ideología que sea el rumbo mejor para toda la sociedad. Pero dejamos de tener en cuenta a los dirigentes, los metemos a todos en la bolsa y nos alineamos enceguecidamente atrás de, bueno, de cosas que no se mejoran, que no se obtiene un resultado esperado. Y no podemos separar quizás esto de creer en una forma de gobierno con el significado que tiene la gestión de nuestros gobernantes. Por una ley votada y puesta en práctica a principios de la década del 2010, las personas que entran en un estado psicótico o con problemas de demencia, tienen la posibilidad de elegir aun cuando no están dentro de sus cabales. Chano pertenece a un grupo de personas sensibles, de poetas, aunque sean contemporáneos y de música común. Se me vino a la cabeza ayer a la noche una canción en la que él describe su situación ante la muerte de su padre, que se acercaba irremediablemente, y genera una frase muy conmovedora que en medio de la canción quizá no signifique nada, pero dice algo como que quería trazar el reloj cada media hora para no tener que enfrentarse, ¿no?, en realidad al fallecimiento de su papá. Esto sumado a conflictos hace que Chano transite un camino complicadísimo. Personalmente vivo rodeada de arte, de música, de pinturas, me gusta escribir y tengo esa sensación de que la vida duele más
para un artista que para el resto que por ahí se pone las pilas de otra forma en la vida. Y pensaba qué duro que es enfrentarse a un país que no tiene en cuenta estas individualidades. Pensaba en un país que ha enterrado 30.000 desaparecidos de manera simbólica, que ha atravesado, no sé, un Cromañón, los accidentes de tren y 100.000 muertos con la pandemia, signados siempre por ideologías políticas. La cosa pasa por sentirnos, por tener empatía con el otro, por saber que existe el otro, que es importante el otro, y parece que no aprendemos. Yo ya te robé varios minutos, Gerardo, así que vamos a ir con un tema, pero como última reflexión yo diría cómo nos cuesta querernos. Esquina de mi barrio hay una tienda que vende unas pastillas para olvidar. Los vecinos aseveran que su efecto prolifera, pero yo no las quise ni probar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Y yo que te di todas mis noches, a vos sin lamento ni reproches, te di en las noches y los días poca gloria y soledad, y en el hueco de los años más dorados caben tus ojos prestados y un adiós para olvidar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Y yo que te di todas mis noches, a vos sin lamento ni reproche, te di en las noches y los días mis mejores melodías, en las horas más tremendas de mi vida. Yo te espero todo
espero todavía que amanece y se nos acaba la vida. Yo te espero todavía. Yo creo que el olvido es una fantasía. Y así, destinado a padecerte, sigo loco como siempre, inventando lo que sea para verte. La pregunta urgente. Bueno, seguimos acá. Dentro de 3 días cumplimos 10 meses de haber arribado a Ecomedios con esta propuesta para tratar los temas de los feminismos. A través del tiempo hemos tratado de transmitir, de contar de qué se trata esta especie de investigación y de puesta en palabras simples de aquellos momentos en que nos preguntamos qué eran los feminismos. Como lo he contado varias veces a través del tiempo, fui descubriendo determinadas cosas que no estaban bien en nuestra sociedad y me dediqué a través de ciertos planteos personales la necesidad de contar de qué se trata. Y descubrí a lo largo de estos casi 10 meses cuánto falta de comunicación para tratar de entendernos. Cuando empecé el programa les hablé de esto de la empatía que nos hace falta, el pensar en el otro, en ponerse en el lugar del otro, y creo que es uno de los temas que nos llevan a encontrar las mayores dificultades dentro de la problemática feminista. Hoy, Graciela Tejero Coni y yo, que acaba de llegar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Sí, faltando Talcahuano. ¿Viste? Sí, lo he padecido toda la semana. En fin, me queda contarles que vamos a tratar de hacer un repaso de los temas fundamentales y les vamos a contar un poco algunos secretos de la reacción de ustedes mismos frente a la temática. Bueno, Graciela, te fue difícil llegar, ¿no, querida? ¡Qué drama! Sí, claro, tremendo. como el museo todavía sigue cerrado, recién después la segunda quincena de agosto vamos a abrir con protocolo y demás. No estoy viniendo tan seguido al centro y no sabía que Talcahuano la estaban asfaltando y quedé atrapada. Sí, fue un día complicado. Sí, sin poder salir, o sea que bueno, 10 minutos dando vuelta para ver cómo, dónde dejaba el auto para llegarme hasta acá. Así que bueno, pido mil disculpas. No, todo bien, todo bien. Sabemos que cuando llegás tarde es por algo terrible. Sí, han sido semanas de mucha información para las mujeres, ¿no? 2 semanas muy movidas de noticias, desde ya la de siempre, la diaria, de femicidios, lamentablemente. Pero bueno, con motivo del Día Mundial contra la Trata, la semana pasada hubo muchas actividades. Sí, sí, sí. Muchas. Hoy y ahora vamos a tenemos, tratar, sí. y hoy viste que te mandé, tenemos la semana de la lactancia. Así es. Entonces, bueno, de ese disparador sobre la naturaleza misma de la maternidad y la lactancia, se disparan todos los temas que hemos ido tratando en el programa. Sí, y me acuerdo el último día que nos juntamos, viste, yo te hice una pregunta si era el instinto maternal existía. Y todos estos días, viste, cuando me cuelgo yo con las cosas, me quedo pensando en mis emociones, en mis sensaciones, que es lo que uno puede palpar como real, ¿no? Lo que pasa es que todo aquello que es instintivo, en el caso de la especie humana,
está cruzado por lo que es la esencia de nuestra naturaleza, que es ser sociales y generar cultura, a diferencia del resto del reino animal, que se maneja más con instintos que con razonamiento. Entonces, bueno, tiene una calidad, nuestros instintos tienen una calidad diferente. Vos sabés que, no por discutir, pero vos sabés que yo me planteaba eso, que muchas veces a lo largo de mi vida yo sentí como algo instintivo, ¿no? Como elegís a alguien para tener un bebé o que es el momento físico, emocional para ser madre. El deseo. Bueno, no sé, ahí ya... El deseo siempre no es lo mismo que el instinto. El instinto es aquello que no puedo refrenar. Y bueno, y te quiero contar algo. Y en cambio el deseo, muchas mujeres no sienten ese mismo deseo y por propia decisión deciden no ser madres, y eso es absolutamente... No, yo no lo cuestiono, pero... No, me refiero a la diferencia entre un deseo y un instinto. El instinto es irrefrenable, está en tu propia naturaleza ser determinada cosa. El deseo, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestra cultura de actualidad, lo podemos manejar de otra manera. Los deseos se manejan de otra manera y están cruzados por variables diferentes, entre otras tener una familia con quien compartir, o tomar la decisión valiente de ser madre soltera y sola y bancarla. O sea que por eso no es un instinto. Claro. Bueno, voy a tener que hacer un curso al respecto. Me veo más cerca de la cadena animal que de lo Bueno, racional, eso es lo que veces, me parece, ¿no? que está en el meollo, diría, en el núcleo duro del debate de actualidad. ¿Cuánto tenemos de base material objetiva, o sea, de naturaleza, de biología, y cuánto tenemos de psicología y de social? Por eso yo las veces que he estado con vos siempre hablo de el fenómeno biopsicosocial. Es decir, es un combo inseparable en el que si solamente tomás un aspecto, cometés un error en el análisis, porque ni somos todo biología, ni tampoco somos todo psicología, ni mucho menos somos lo que la sociedad decide que seamos. Claro. Es un combo entre las tres cosas que van dando cuenta de los seres humanos que somos en el momento histórico en el que nacemos. Sí. Te voy a contar algo que me llevó a estos días a mirar a mis hijos, viste, así, y me acordé de una situación personal. Un día llegaba del diario, en ese momento estaba trabajando en gráfica, en un taxi, volvía rápido, ¿viste? Como somos todas que queremos las madres, llegar, doble jornada, queremos hacer todo y encima nos sentimos culpables. Claro, por la culpa. Tal cual. Y justo llegaba cuando llegaba el taxi a la puerta de mi casa, miro que sale una persona que me ayudaba con mis hijos, con mi hija Cady, de la mano. Y vi que se soltaba, la miré a los ojos desde adentro del taxi y me di cuenta que iba a cruzar. Tenía 3 años la nena. Yo no sé cómo hice, salté del taxi a la vereda, la empujé contra la puerta y me pasó el taxi, el colectivo por atrás, que me tocó la ropa. Y nunca me pude explicar cómo entendí yo esa mirada, cómo entendí lo que iba a hacer. Y todas estas cosas que me van surgiendo, que te voy tirando, son para futuros programas, porque hoy prometí un repaso de estos 10 meses de programa, pero que a mí me conmovieron mucho, como que tenía un resorte interior de proteger, ¿viste? Una cosa que irrefrenable, no lo puedo... Bueno, viste que se dice que las mujeres en general, no importa si somos madres o no, las mujeres en general tenemos un sexto sentido, claro, ¿no? Esta idea de una sensibilidad extrema, claro, que yo creo que se vincula también por los miles de años de patriarcado y rol
asumido esta idea que ahora eufemísticamente se llama los cuidados, Sí, sí. y que en mi época era trabajo doméstico, o peor aún, para la década del 20 y los marxistas era esclavitud doméstica. Claro, claro. Ahora se le llama cuidados, muy eufemísticamente. Tiene que ver con eso, con que las mujeres siempre estamos atentas a los más mínimos detalles del cuidado del otro, de la otra. Mira vos. Y eso lo tenemos incorporado, ya es parte de nuestro Ya ADN. Mi romanticismo no va. No, sí, creo que vale el aspecto romántico también, porque en general uno está más atento cuando hay amor de por medio. Claro. Pero el tema es cuando esto se considera una obligación. Ese es el debate, Claro, en última claro. instancia, que planteamos las feministas. Si los cuidados son una obligación, o en algunos casos hasta pueden llegar a ser una satisfacción y un placer. Sí, sí, obvio. Hoy, como adelanté, tenemos poquito tiempo, así que les voy a dar los títulos para la próxima media hora. Y yo te tiro, por ejemplo, hablar sobre trata, Sí. sobre salud sexual y reproductiva, el aborto, alquiler de vientres, que tuvo mucho éxito entre nuestros oyentes. Es proporcional a la preocupación que Claro. tenemos, sí, sí. Intersexualidad, que recibimos algunos, no demasiados, pero recibimos algunos WhatsApp contándonos que no sabían que existía o a qué se refería la intersexualidad. Y luego un tema que me permití investigar junto a gente de Misiones, que es el tema de las manadas, el funcionamiento de las manadas en los varones, aunque no terminen siempre en una tragedia, cómo se construyen a partir de la infancia y todo esto. Como decía, vamos a ir a un corte. Vos no sé si trajiste otros temas también. No, de alguna manera todos se vinculan, ¿viste? Terminamos siempre dando vuelta más o menos en lo mismo, en lo que hace a la opresión de las mujeres. En particular, esta semana pasada también, quedó quizás más diluido por el decreto presidencial del cambio en el DNI y el pasaporte, pero salieron juntos el decreto 475 y 476. Y el 475, que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones de las mujeres, quedó diluido frente al otro que, bueno, tenía mucho ruido. Nombrémoslo. Este me parece muy importante porque está vinculado a este tema de la maternidad que vos hablabas recién. Claro, es un tema que, bueno, en la Semana de la Lactancia nos hace plantear cosas, ¿no? Tal cual. El tal lugar, cual. la maternidad, cómo, cuándo. Sí, así que ese ¿de qué en particular me parece que no solamente porque es un tema de debate en términos de fondo del feminismo, la autonomía de las mujeres, sino porque esta radio y este programa también brinda servicios. Claro. Y es muy importante que las mujeres sepan que ya se abrió el registro en ANSES para poder anotarse y acumular años de antigüedad para poder jubilarse legítimamente. Bueno, vamos a ir a un corte. Gerardo, ¿querés? Comunicate por WhatsApp al 11 2756 4144. 11 2756 4144. Seguinos por Instagram, @La Pregunta Urgente. Y por nuestro canal de YouTube, en vivo, www.ecomedios.com. AM1220. Ecomedios. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En busca de respuestas en La Pregunta Urgente. Bueno, acá volvimos. Graciela, contanos, terminá de redondear. Yo quería contarles esto porque me parece que es de una importancia muy grande y si los medios no lo publicitan, vamos a llegar tarde a la inscripción. Este decreto, el 475 de Presidencia, incide en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones y en este caso en particular le otorga a las mujeres el poder computar años de antigüedad. No estamos hablando de aportes, estamos hablando de tiempo, ese tiempo que las mujeres tuvieron que dedicar al cuidado de sus hijos, fundamentalmente. En el articulado para el sistema de pensiones y jubilaciones se modifica el artículo 22 bis, y plantea que las mujeres podrán computar 1 año de servicio por cada hijo nacido con vida y al mismo tiempo se duplica a 2 años si ese niño o niña ha nacido con discapacidad, lo cual implica para la mamá y para la familia un esfuerzo emocional y económico doble. Esto me parece muy importante porque a todas nos ha sucedido que en determinado momento de nuestras vidas, al llegar a ser madres y tener inclusive más de 1, 2, bueno, en tu caso 5, yo ya tendría que estar jubilada. Afecta muchísimo porque en la mayoría de los casos o se tiene que dejar el trabajo o en algunos poner a alguien sustituto para que quede con los niños al cuidado, si no hay una abuela, que las abuelas, me asumo como tal, venimos falladas en la última generación, porque ya no disponemos ni del tiempo ni de los recursos para cuidar nietos. Esas mamás se ven perjudicadas en el momento de jubilarse porque ese tiempo, inclusive lo que se llama la excedencia, queda en su desfavor, digamos, las perjudica a diferencia de los varones que mantienen su regularidad laboral y no les incide su cuidado en la familia. Después las mujeres también cuidamos ancianos, a veces los propios, incluso los ajenos. Sí. Nos ayudamos entre vecinas, o sea, siempre encontramos recursos, pero este me parece que es un reconocimiento muy importante, sí. Muy importante, porque así como luchamos desde la década del 80, el reconocimiento de la jubilación del ama de casa, o sea, no es que las mujeres, era típico, ¿no? En nuestra generación y la de nuestras mamás que decían, señora, ¿usted trabaja? Claro. No, soy ama de casa, respondía, como si ser ama de casa y tener todas las responsabilidades no fuera un trabajo. Ahora, esto yo, ¿por qué te lo traigo? Primero por esto del servicio, que me parece muy importante que las mujeres sepan que el registro en ANSES ya está abierto, hay que pedir el turno y llevar la documentación para, digamos, dar testimonio de la cantidad de hijos tenidos y si en este caso hay algún discapacitado. Y también la ley incluye aquellos que han sido adoptados. Claro. O sea que, bueno, el servicio está cumplido. Pero por otro lado, te lo traje hoy que hacíamos este popurrí de temas, porque escuché en los medios algo que me preocupó muchísimo, en relación a cómo se informaba esta noticia. Y lo he escuchado de periodistas muy encumbrados y de radios que tienen una importante llegada, que ahora dicen la maternidad es un trabajo.
Y esto me ha hecho muchísimo ruido. Sí, sí. Porque la maternidad no es un trabajo y el ANSES no está reconociendo la maternidad. El ANSES está reconociendo el trabajo doméstico. Claro. No la maternidad. Y hablar de maternidad como trabajo me hizo acordar de nuestro debate sobre alquiler de vientres. Claro. El tema que suscitó mucho interés, digamos, lo planteaste desde un lugar, creo yo, de información de los distintos estratos. La idea es pasar rápidamente por cada tema, punteando aquello que involucra cada uno de ellos. Por ejemplo, el alquiler de vientres. Bueno, el alquiler de vientres y la prostitución, en este caso, que es otro de los temas que vos sugerís, tienen un punto en común, que es el uso del cuerpo de las mujeres, independientemente de sus derechos intrínsecos. Esta idea de que maternidad es un trabajo, prostitución es un trabajo, y no que no son propias nuestras capacidades, vamos a hablar. Y al mismo tiempo se vincula con esto de la Semana de la Lactancia, porque yo recordaba que cuando te traje el alquiler de vientres, uno de los temas que se le impide a quien pare es que lacte. Claro. El niño es retirado inmediatamente, por lo tanto, el derecho a la lactancia que tiene ese niño le es negada. Pero involucraba ciertos ítems, por ejemplo, ciertas organizaciones, seguros. Eso. Sí, hay una industria de la subrogación de vientres que involucra clínicas, involucra estudios de abogados, involucra incluso, recordás que hablamos hasta del turismo, compañías de seguros, estudios psicológicos, es una gran construcción, una gran ingeniería para que desde ya involucra mucho dinero, por eso es que sale tan caro. Sí, sí. Pero es un valor de mercado que no recibe la mujer que es subrogada. El famoso vientre, porque ni siquiera somos mujeres, el famoso vientre recibe una parte ínfima de compensación. Por lo tanto, ¿quiénes alquilan vientres? Las mujeres más pobres. Bueno, así como tratamos este tema, invitamos en su oportunidad, creo que en 2 o 3 oportunidades, al secretario del Protex para hablar de trata. Desde el lugar de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, el doctor Parera nos mostró cómo se trabajaba desde la justicia, cómo se detectaba las redes de trata de personas, especialmente trata de mujeres. Si bien hay casos de varones, pero la mayor parte es de mujeres, y también involucraba la explotación laboral. A partir de su presentación desarrollamos cómo era el seguimiento, cómo se compartía entre los países del exterior a través de Interpol datos como para ir haciendo el seguimiento, y como conclusión tuvimos la información que durante el 2020 se habían rescatado 38 personas, 3 varones, el resto mujeres, de las garras de la trata en el exterior, y las habían logrado repatriar. Este es un tema que despertó mucho interés porque también nos planteó esta connivencia que existe entre la justicia, la propia sociedad y la policía, como para que se puedan desarrollar. Hoy tenemos claro, se ve mucho en este momento donde aumentó la pobreza de forma significativa, que vemos los papelitos, que es la manera de difundir, de captar clientes, y que nosotros detectamos. Y de alguna forma, si no nos involucramos retirando esos papelitos, estamos siendo cómplices
a lo mejor, de la trata de una persona. Hace 2 o 3 semanas atrás, los padres de una chica detectaron que ella se iba hacia México, hicieron la denuncia rápidamente y el Protex pudo detenerla, es decir, convencerla, retenerla dentro de la Argentina cuando estaba por abordar en Ezeiza un avión para irse a México. Todo subvencionado, pagado por los traficantes de personas. Sí, Luego, es interesante lo que vos planteás porque me parece que de esto en general tampoco se habla con claridad, que es el vínculo que existe entre la trata y la prostitución. Y, digamos, hay una intencionalidad de tratarlo por separado como si fueran cosas absolutamente distintas y en una estuviera involucrado el consentimiento y en la otra no, y eso es lo que la diferencia. Cuando en realidad nosotras sabemos que la trata es la que alimenta el mercado prostibulario. Por lo tanto, hay un vínculo ineludible. Claro. La demanda de prostitución es la causa que genera la trata. O sea que si no desarmamos esto, es interesante que el 30 de julio, como Día Mundial contra la Trata, que resolvió Naciones Unidas en el 2013, fue acompañado en el 2015 por todos los países que lo aprobaron, la Agenda 2030. O sea que estamos en plena Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en el que la Argentina es una de los firmantes. Y tiene su objetivo en ponerle fin a la trata y la prostitución. Y todos los días vemos esto que vos decís de los papelitos. O sea, nadie le pone fin a nada. Sí, sí. Bueno, otro de los temas muy fuertes, muy fuerte, fue el tema de ESI, Educación Sexual Integral. Tuvimos varios invitados que se refirieron al tema, logramos poder llegar a desarrollar para los adultos el conocimiento de qué se trataba la educación sexual integral. Descubrimos que había una serie de mitos, donde lo único que se conversaba con los alumnos, se suponía, y lo pongo entre comillas, era sobre genitalidad. Y justamente descubrimos que la parte socioafectiva, los límites, la confianza, los métodos anticonceptivos, estaban en esos contenidos. Y sobre el desarrollo de estos 10 meses apareció una ampliación que es el abolicionismo dentro de la ESI. Y ahí te dejo el tema, mirá, 3 minutos. Yo creo que muchas de las entrevistadas y entrevistados que tuvimos en la temática dejaron claro, y nos costó al movimiento de mujeres que fuimos quienes empujamos esta ley desde hace más de 100 años, como les contamos, tomar el carácter de integral. A veces se habla de educación sexual y se olvida el integral. La idea de integral me parece muy importante porque tiene que ver con esto, cuáles son los aspectos biológicos, psicológicos, económicos, emocionales, esta idea de biopsicosocial que yo les decía antes. Esto es la integralidad de esta educación sexual. Si solo creemos que la educación sexual es enseñar a poner un preservativo a los varones y a las niñas que no se dejen acosar, limitamos totalmente la posibilidad de cambiar las conductas, cambiar los patrones de dominio entre los sexos que de manera inconsciente tenemos varones y mujeres incorporados, ellos para dominar y ellas para dejarse. Esto es lo que está en el fondo de la educación sexual integral. Cambiar, ayudar a reflexionar sobre las conductas y modificar no solo el saber ponerse un preservativo, sino la intención de ponérselo para cuidar a la otra. Esto me parece que es lo fundamental. No llevarlo en el bolsillo, cosa que hacen muchos jóvenes, y después llegado el momento no se acuerdan no lo practican. Esto es la educación sexual integral. Y en este caso,
desde el museo y desde Convocatoria Abolicionista Federal en marzo, y presentamos la guía para docentes con abolicionismo en la escuela, porque uno de los temas para evitar precisamente entrar en trata o entrar en un sistema prostibulario, es muy importante que los chicos y las chicas, y para eso necesitamos docentes capacitados, encuentren las herramientas de autonomía, de satisfacción en el sentido más amplio de la palabra, no en relación al goce sexual, sino a la satisfacción de sentirse dueños de sí mismos. Muy bueno. Esto me parece que concepto. Esto me parece que es lo que las docentes tenemos que transmitirle a las chicas y a los chicos. Respeto por el otro y autoestima. Bien. Luego recibimos a Fernanda Gil Lozano, directora de la UNESCO, en el área del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, y hablamos sobre machismos y feminismos y sus grandes conceptos, su mirada de tanta experiencia. Nos fue volcando a intentar juntadas con hombres para hablar sobre los feminismos, y para ver qué se podía lograr a partir de ahí. Y como comunicadora me encontré tanto en las mesas de mujeres como en las de los varones, el otro día te lo comenté, una falta bastante clara de qué es lo que se busca, y sobre todo hay una sensación de enfrentamiento que, siguiendo lo que Fernanda nos aconsejó, creo que hay que ir venciendo, lo que es esto de ponernos del mismo lado, reconocer cuál es la problemática, sin peleas, sin enfrentamientos, sin convertir o tratar de convertir a los feminismos en matriarcado, sino en modificar y llegar a la igualdad en todas aquellas cosas que nos vemos afectadas. Y personalmente intento con amigos, en charlas y a través de los medios, de fomentar este acercamiento y de tratar de hacer que nos escuchemos mutuamente sobre las necesidades de modificar ciertas conductas. Pasamos después a un tema que fue muy fuerte, el tema de manadas, que lo desarrollamos también acá en un programa por la mañana, en algunas invitaciones que recibimos, que es cómo se constituye un grupo de varones desde la infancia, donde funcionan a modo de manada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un líder, y el resto generalmente son personas o chicos que tienen dificultad para integrarse o necesitan sentir la sensación de pertenencia al grupo, y les hace perder la individualidad. Y en la mayor parte de los casos no suelen suceder cosas graves, pero hay una derivación de las cosas más patológicas que han llevado a descubrir las violaciones en manada. El lenguaje, para tomarlo desde los propios jóvenes, ¿no? Adolescentes sobre todo, la diferenciación entre manada y tribu, porque esta idea de pertenencia y el funcionamiento de tribus entre los chicos es bastante común. Lo ha sido a través de distintas generaciones. Claro, pero el funcionamiento es diferente. Exacto. Claro, la diferencia entre una tribu y una manada es la violencia. Es la violencia. Ese pero es el a punto. veces no llega a ser una violencia explícita. Es decir, es violencia desde que es violencia juntarse un grupo en una esquina y piropearte mal, groseramente. Bueno. No te pegan, no te matan, no te violan, pero es un abuso. Sí, sí. Y solamente se atreven porque están en grupo. Claro. Ese es el punto que vos planteás. Claro. Individualmente no se atreverían. No, por supuesto. Uno de los temas fue contarle a la gente que teníamos, que se daba mucho en el tema de las, ¿cómo se llama?, de las obras en construcción, cuando algún
operario, pasabas y gritaba alguna cosa y todos los demás lo aplaudían. Exacto, bueno, le festejan. El tipo no esperaba una respuesta con lo que decía positiva de la chica a la que le piropeaban, ¿no? Sino sí de destacarse dentro del grupo. Bueno, Pensamos, hay esperá que textos, termino porque sí, ya nos queda sí, muy poquito. sí. La conclusión más grave es la sorpresa con la que, por ejemplo, ocurrió este desastre en Pinamar, cuando mataron a golpes justo antes de la cuarentena, los famosos rugbyers. Mataron a un chico, lo golpearon, trataron de ocultar, bueno, un montón de situaciones. La sorpresa es la de los padres, que se encuentran, entre comillas, vuelvo a decirlo, con una situación de gravedad, de ver a sus hijos detenidos y ya es tarde, porque eso se fue alimentado constantemente por el grupo familiar, por el grupo social al que pertenece, etcétera. Yo creo que la interacción entre los sexos es fundamental para lograr un equilibrio. Y también nos encontramos con el tema de las violaciones en manadas como una de las situaciones más graves. Pero hay que, y dirigido a los que criamos hijos, hay que estar atentos desde chiquitos. El hecho de que estén los hombres o los varoncitos en un grupo no da garantía de que no termine en una situación complicada. Tan solo pateando o tocando timbres, ¿viste? Esos pequeños detalles que pueden derivar, si el grupo desarrolla una patología importante, en dramas personales, ¿no? Y por último, quiero dejarte a vos el cierre, nos quedan unos 5 minutos, de lo que has vivido y lo que venimos tratando en estos 10 meses de programa. Sí, yo iba a plantearte recién cuando vos específicamente hablabas del grupo y de pertenencia y de cómo los varones se sienten allí, que hay bibliotecas enormes de estudiosas, Eva Giberti, sobre temas de violencia, ¿no? Eva Giberti, Rita Segato, que han planteado precisamente que a veces esas acciones queda demostrado que no es no solamente la violencia como satisfacción para el violento, sino que el violento en general lo es para mostrarse frente a los otros hombres. Claro. Me parece que ese es un tema que empezamos a debatir en un programa. Ese es un tema que está estudiado por la psicología, de cómo son los perfiles, entre comillas, masculino, qué es lo que lo coloca en una actitud viril, siempre es de competencia. Y cuando uno habla de manada, y antes de empezar el programa hablábamos de qué vínculos tenemos nosotros con el resto del reino animal, sí. Bueno, la idea de manada no les propia a los seres humanos, que desde ya tenemos en el orden de lo social nuestro ADN, pero otra cosa es la manada como signo de violencia para actuar frente a otra, en este caso la violencia hacia las mujeres. Y esto de que los varones se muestran a otros varones cuando abusan o cuando violan o cuando violentan a una mujer, está totalmente estudiado y es lo que está, y en todo caso cierro con esto mi preocupación, estamos en plena crisis de masculinidad. Y yo te lo he planteado en varias oportunidades. El extremo de esa crisis de masculinidad es lo que lleva a algunos varones a ser femicidas. Mira vos. Porque no pueden controlar la situación, no tienen el poder absoluto, la mujer no está haciendo lo que él quiere y la única forma de ponerla en caja es violentándola, llegando al extremo del femicidio. Claro. Y después tenés el otro malestar en la cultura de crisis de masculinidad, que son aquellos varones que no se sienten cómodos en esos roles masculinos o viriles y entonces han tomado el camino del travestismo, de la transexualidad, o sea, de acercarse a su lado femenino
por incomodidad de no poder responder a los cánones de lo que se espera un varón en esta sociedad. Claro. Y después tenés la gran mayoría de los varones, que son los que en muchos casos has tenido vos aquí como invitados, que es que están desconcertados. Claro. No saben en esos dos extremos del violento femicida o del malestar en la cultura que lleva a trasvestirse a otro varón tratando de ser una mujer, que dónde colocarse. La gran mayoría de los varones están en crisis, no saben dónde colocarse frente al avance de las mujeres y a los cambios sociales. Y eso me parece que es el llamado de atención que nos hizo Fernanda en tu entrevista. Tenemos que incorporar y ayudar también a esa reflexión a mujeres y varones. A mujeres también, ¿eh? A mujeres sí, y varones. Sí. Mi marido suele decir que me sufre y dice, ¿por qué yo 10.000 años tengo que pagar solito la opresión de las mujeres? Y yo le digo, no, tenés que aprender a compartir ese cambio de privilegios. Ellos son los que tienen que hablar con otros hombres. Sí, Por eso es muy sí, importante grupos de varones que están reflexionando sobre sus privilegios. Así es. Una de las chicas que estuvo en el programa, creo que ya ni me acuerdo cuándo, hace un par de semanas atrás, marcó esto de invitar a los hombres a conversar cuando detectan alguna situación dentro de los grupos de charla de ellos, entre ellos, de marcar las cosas de las que van tomando conciencia. Y creo que eso nos ayudaría un montón a lograr esta igualdad frente a tanta injusticia. Y también debo decir, un poco para suavizar el tema, que hay muchos hombres que lo intentan, una cantidad muy importante de acercarse, de tratar de entender, de luchar contra esta cosa cultural. Y las nuevas generaciones que tienen otro chip en la cabeza, creo que son más flexibles a entender algunas cosas. Bueno, nos vamos a ir despidiendo contándoles que nuestro programa va a avanzar ya con temas mucho más específicos. Nos queda pendiente un tema nuevo que se llaman micromachismos, que vamos a ir desarrollando a lo largo del próximo mes, y nos mantenemos en contacto con las redes mientras el fútbol nos lo permita. Vamos hasta la semana próxima, vamos con música, nos vamos contentos. Todas las mañanas del mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa.